Bueno, pues continuando con el tema de dispositivos de almacenamiento y una vez hemos comprendido ya tanto la estructura física como la estructura lógica de uno de los dispositivos de almacenamiento más importantes y utilizados como lo pueden ser los discos duros, mi compañero Bed y yo nos dedicaremos a través de la siguiente presentación en profundizar en una de las características más importantes relacionadas con la manera o mecanismo por medio del cual se puede comunicar un disco duro con los demás componentes de nuestra PC. Y pues a este mecanismo nosotros le llamaremos interfaces, de las cuales podemos dividir según su evolución en la interfaz ATA-IDE o PATA y SATA. Ahora bien, contextualizando un poco, el siguiente esquema representa de manera muy general los elementos de una computadora, algunos de los cuales pues ya hemos abordado anteriormente dentro de la materia. Tenemos, por ejemplo, la CPU que encapsula la unidad de control y la unidad de lógica aritmética. También tenemos la memoria principal, la memoria masiva y los datos o instrucciones de entrada y de salida. Ahora bien, del set de elementos o unidades funcionales nos interesa, en función de este tema, interactuar con tres cosas. Primero tenemos el bus de sistema, que puede ser descrito como el medio por el cual serán transferidos los datos. Como punto número dos, tenemos a la tecnología o mecanismo eh, que es utilizado para conectar los dispositivos de almacenamiento. Y en el tercer lugar, pues tendríamos al dispositivo de almacenamiento per se. Y bueno, ahora mi compañero B les va a hablar acerca de... Sí, paso a hablar sobre el ATA IDE o conocido como PATA. ¿Qué es IDE? Hablamos de un tipo de conector utilizado para disqueteras, discos duros y lectores, grabadores también de CD y o DVD. Las siglas IDE provienen del nombre Integrated Drive Electronics, que es el nombre que se le dio inicialmente, que le dio inicialmente Western Digital, quien desarrolló este conector junto a Compaq. Una de las muchas curiosidades del conector IDE es que también se lo conoce como conector ATA. El nombre de origen de esta segunda denominación no es menos curioso. IBM denominaba como AT, que son las siglas de tecnología avanzada. Posteriormente pasaría a ser conocido como ATA, que son las siglas de AT de Attachment. Esto ya después, para diferenciarlo, se le colocó el nombre de PATA, ya cuando salieron los SATA. Sobre los conductores de la interfaz IDE, pues se menciona que en las placas base, por lo regular, suelen estar compuestos de dos canales o dos conectores. Estos suelen tener 40 o 39 pines. En la imagen podemos observar cómo está representado dentro del grafismo de la placa base la posición de cada uno de los conectores, la cual es muy importante, ya que de esta dependerá eh, a cuál llamaremos unidad ID primaria y a cuál la llamaremos secundaria. Esto depende de cada placa y pues es importante consultar el manual para saber exactamente cuál es la posición de cada uno. Cada una de estas, cada uno de estos conectores admite como máximo dos dispositivos IDE. Se nos da el ejemplo de que podemos conectar en uno de estos conectores a través del boot de datos que más adelante hablaremos, o ya sea dos discos duros o un disco duro y una unidad de DVD, por ejemplo. Los discos duros ATA, IDE o PATA tienen un conector de alimentación de 4 pines
que proporciona energía eléctrica al dispositivo. Aquí se puede ver los pines jumper, el Molex, la configuración general del pin y el límite de la capacidad, el cable selector, el esclavo y el master. Que estos discos duros tienen un cargador de alimentación de 4 pines que proporciona energía eléctrica al dispositivo. Además, se clasifican según su tamaño físico, siendo los más comunes los 3.2 pulgadas para computadoras de escritorio y las de 2.5 para las portátiles. Los discos duros PATA tienen una configuración de maestro escalado que se establece mediante la colocación de un jumper en los pines del conector, tal como mencionaba hace un momento, los, los pines que están aquí. Cuando hay dos discos duros conectados a un cable PATA, uno debe configurarse como maestro, el otro como esclavo. Entonces, hasta el momento, pues hemos hablado de los conectores que pues lleva cada uno de tanto del lado de la placa madre como del lado del disco duro. El disco duro pues no solamente tiene la interfaz IDE, sino que también tiene que tener una fuente de alimentación para el mismo disco duro, mientras que del lado de la placa madre pues únicamente es la interfaz IDE de 40 pines. El disco duro y la placa madre se van a conectar a través de un bus de datos. Este bus está representado a través del cable de conexión IDE. Estos suelen ser de 40 o de 80 pines o hilos, a veces de 39. Esto dependerá de la configuración bueno, más bien de la versión que estemos utilizando de la misma interfaz. Se nos menciona también que los cables de 80 hilos suelen ser utilizados para los discos duros y unidades ópticas más rápidas, ya que permiten una transferencia de datos más rápida y estable. Dentro de lo que viene siendo la codificación de estos cables, eh, la mayoría de las veces o por convención, el dispositivo maestro o la conexión del dispositivo maestro se va a encontrar en color negro, la del esclavo en gris, y podemos encontrar en azul o en verde el conector que se dirige hacia el disco duro o, o lector DVD. Vamos a hablar sobre los jumpers de configuración, que estos se utilizan en los discos duros PATA para configurar el dispositivo como un maestro o un esclavo. Cuando se conectan los dispositivos a un mismo cable ID, se utiliza para evitar conflictos en el bus ID, que es el canal de comunicación entre la placa base y los dispositivos de almacenamiento. Para configurar los jumpers de un dispositivo PATA, primero hay que localizar el conjunto de pines en el conector del dispositivo donde se conecta el cable ID. Estos pines están enumerados y a menudo se encuentran etiquetados como Master o Slave o SC de cable Select. La opción de cable Select permite que el dispositivo se configure automáticamente como maestro o como esclavo en función de la posición que tenga en el cable ID. Y aquí vemos un ejemplo de lo que anteriormente estaba hablando sobre los pines del maestro o el slave. Este es el cable select, lo que es el que permite que se configuren automáticamente como maestro o esclavo. La siguiente tabla nos permite observar las velocidades de transferencia según la versión ATA-IDE. De esta tabla destacar únicamente que la velocidad máxima teórica en la última versión de ATA es de 133.3 megabytes por segundo.
Sin embargo, las velocidades reales de transferencia de datos pueden variar en función de diversos factores, como lo puede ser la velocidad de rotación del disco duro, el mismo rendimiento del controlador IDE y otros factores relacionados con el mismo sistema, por lo que la mayoría de las veces no va a ser posible llegar a la velocidad máxima que permite la versión o la versión de la interfaz. Y pues bueno, ahora pasaremos a hablar acerca de la siguiente interfaz que vendría siendo la SATA. Los discos duros SATA. La tecnología serial SATA se ha ido imponiendo desde su introducción en el 2001. En el 2008, más del 98% de los discos duros internos eran SATA. Se han convertido en el nuevo estándar para conectar discos duros. La tecnología de transferencia que se consigue es de 150 megabits por segundo, SATA 150 o 300 megabits por segundo, SATA 300. Aquí podemos ver una especificación de los discos duros SATA y sus velocidades de transferencia, que son de 6 gigabytes por segundo en la más alta que se pueda llegar a alcanzar, y el nombre de la interfaz. En lo que respecta al conector, en primer lugar es un poco más pequeño, tiene un ancho únicamente de 10 milímetros y está compuesto únicamente de 7 hilos a comparación de la otra interfaz que pues era de 40. El cable de alimentación pues también es un poco más delgado, en este caso es mucho más plano, sin embargo ahora provee de lo que vendría siendo una mejor administración de la energía a través de sus 15 conectores. Y también esta misma configuración nos permite prolongar la distancia a través de la cual podemos conectar nuestro bus de datos desde lo que viene siendo nuestro dispositivo de almacenamiento a nuestra placa base o al controlador. Y otra diferencia de estos conectores es de que a comparación de la interfaz ATA, con SATA no era necesario especificar o ya no es necesario especificar cuál va a ser el disco duro maestro y cuál va a ser el disco esclavo. Además que dentro de nuestras placas bases vamos a poder encontrar una mayor cantidad de conectores. Como lo mencionaba, en lo que respecta al conector de alimentación, pues SATA ahora provee de 15 pines. Esto se justifica a través de una alimentación más eficiente y confiable para los dispositivos que utilicen esta tecnología y pues en comparación con el conector de alimentación que pues nosotros conocemos como Molex, que es de 4 pines, que utiliza la versión anterior que vendría siendo ATA. Básicamente relacionado con el con el conector de alimentación SATA. Estos 15 pines se encuentran divididos en 3 voltajes, uno de 3,3, uno de 5 voltios y uno de 12 voltios, con 6 pines a tierra. Esto básicamente pues, es lo que permite una mayor eficiencia energética. Aquí dejamos algunas referencias de donde sacamos la información, y eso sería todo.